En la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, los estudiantes presentan dificultades en el trato y la falta de respeto en cuanto a la equidad de género, lo cual dificulta la convivencia escolar y el desempeño académico. Son muchos los factores que han generado esta situación, entre ellos los estereotipos de sus hogares, la cultura de la región en cuanto al rol de la mujer y el hombre, los medios de comunicación, los patrones socioculturales que reproducen conductas sexistas, desvalorando las diferencias de género, convirtiéndose en motivo de inequidad y exclusión. Lo anterior nos ha llevado a plantear la pregunta de investigación: ¿cómo agenciar la equidad de género desde la pedagogía crítica en los estudiantes? Porque es importante recalcar que el género hace parte de la diversidad. La diversidad hace referencia al reconocimiento de la diferencia, la variedad, lo individual, lo colectivo para la inclusión social, permitiendo la participación activa en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la sociedad. Desde la perspectiva educativa, Gimeneo propone: lo diverso lo contraponemos a lo homogéneo, lo desigual lo confrontamos con la nivelación, y esta es una aspiración básica de la educación, que es capacitación para poder ser. En la vida escolar, la diversidad permite descubrir que los estudiantes son una unidad de cuerpo, alma y espíritu, por lo cual son diferentes en su ser, en su saber y en su hacer. De modo que la misma existencia los impela a comunicar su modo de ser. Por ello, no deben de ser homogenizados ni excluidos del reconocimiento de su comunidad educativa. Reconocer que tanto hombres como mujeres son iguales y diferentes al mismo tiempo. Las igualdades hacen referencia a dignidad, derechos, deberes, oportunidades, reconocimiento desde el saber y la ignorancia, fortalezas y debilidades. Con respecto a las diferencias, estas van más allá de lo biológico, desde lo psíquico y lo social. Los seres humanos son una unidad de cuerpo, alma y espíritu, manifestándose en todos los comportamientos. Con respecto a lo anterior, Cárdenas argumenta que las relaciones jerárquicas de poder entre hombres y mujeres han marcado distancias en el trato y en las posibilidades de realización de sus proyectos de vida personal y social, desencadenando paulatinamente una violencia implícita o explícita, aceptada o no, cuya expresión evidencia el sentido ideológico que conllevan determinadas prácticas socioculturales. Al respecto, conviene decir que la equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del desarrollo humano. El PNUD está comprometido a hacer que la equidad de género sea una realidad, no solo por ser imperativo moral, sino porque también es una manera de promover prosperidad y bienestar para todos. Estos programas buscan dignificar el rol del hombre y principalmente de la mujer, porque históricamente ha sido excluida de los escenarios políticos, económicos y sociales, bajo una cultura patriarcal y machista, la cual ha desconocido sus derechos en esta sociedad donde directamente en la mayoría de los casos son víctimas de la violencia intrafamiliar, la prostitución, la explotación de su cuerpo, los estereotipos que se venden en los medios de comunicación, las representaciones sociales desde los imaginarios colectivos, el reclutamiento de menores en el marco del conflicto, restringiendo las oportunidades para su desarrollo humano, ya que fue relegada generalmente al ámbito reproductivo. Por lo tanto, el término equidad en educación significa igualdad de oportunidades para que todos los estudiantes logren desarrollar al máximo su potencial. Esta equidad debe ser vista como heterogeneidad, cómo aprenden los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, sus relaciones interpersonales y las experiencias educativas para lograr los resultados. ¿Qué es género? ¿Cómo se puede definir género? Género se ha convertido en un término con muchos significados. Entre ellos, para Piñones, género es un término para hacer referencia a la fabricación cultural e histórica de lo femenino y lo masculino, la cual se define como conjunto de prácticas, ideas y discursos relativos a la feminidad y la masculinidad que determinan el tipo de características
consideradas socialmente como masculinas, adjudicadas a los hombres, y como femeninas, adjudicadas a las mujeres, lo mismo que una serie de comportamientos asociados a tales categorías, y da cuenta de las atribuciones sociales que se hacen a uno y a otro sexo, involucrando relaciones de poder y de desigualdad. Por lo expuesto anteriormente, para lograr una equidad de género se debe tener en cuenta la comunicación como un puente de interpretación y acción para lograr una convivencia reflexiva y emancipadora, libre de la tutela de la opresión ideológica que forma caracteres reactivos sin pensamiento crítico, el cual puede ser superado, metamorfoseado por docentes que en la práctica devienen creativos, responsables, honestos en su labor, de ahí que tengan sentido pensar la comunicación. En este orden de ideas se busca fomentar a través de la pedagogía crítica la potencialización del saber, del conocer, del aprender de sí mismo y del mundo, a través de su propia experiencia para su formación, crecimiento y bienestar para el desarrollo social. Dentro del marco de la educación es importante potenciar el pensamiento crítico como una alternativa para conseguir la equidad de género dentro de los nuevos parámetros orientados a la deconstrucción del pensamiento no machista, para transformar la realidad histórica como sujetos reflexivos, críticos dentro de las relaciones heterogéneas de poder y saber. A partir de la pedagogía de Freire, el aprendizaje debe facilitar el conocimiento del contexto individual y colectivo, fortalecer la autonomía y la libertad para la construcción de los valores como el empoderamiento, el respeto y el reconocimiento, para que los y las estudiantes amplíen su visión del mundo en la búsqueda de la transformación del mismo desde una posición crítica en las desigualdades sociales, las diferencias de clase y las de género. En las palabras de Vila 2011, citando a Habermas, que comparte: el hecho de que mientras un hablante puede garantizar sus pretensiones de verdad y rectitud por medios discursivos, las de sinceridad solo se muestran desde la coherencia entre el decir y el hacer. Por eso Dussel plantea que la pedagogía juega un papel esencial en la bipolaridad palabra-oído, interpretación, escucha y acogimiento de la alteridad para servir al otro como otro. Por lo tanto, el compromiso del maestro es inmenso en el cambio que se requiere a través de la pedagogía crítica, liberadora, que rompe con los paradigmas, con la hegemonía impuesta por el Estado, con los estereotipos y la exclusión de los grupos minoritarios, las desigualdades y la inequidad social y de género. Para ello es importante abrir los espacios de interacción participativa de todos los sujetos racionales, donde la comunicación no se limite a etiquetar al otro para interrumpir una perspectiva significativa, en donde se recobre la fuerza del pensamiento y se haga valedera las acciones necesarias para transformar el contexto cultural tradicional en el reconocimiento de la equidad de género. Y como dijera Vygotsky, se debe tener en cuenta el pasado para comprender el presente y vertebrar un futuro mejor. Porque no se puede olvidar que la sociedad está formada por mujeres y hombres que comparten una vida de alegrías, tristezas, padecimientos, donde se evidencia una subjetividad no dualista sino integral, producto de mediaciones históricas, políticas, sociales y culturales que han permitido la transformación del mundo. Desde el presente histórico se hace necesario agenciar la equidad de género desde la escuela, porque ella es el escenario apropiado para transformar estas conductas y modelos, desde la democracia, la participación, su reconocimiento como sujetos activos y protagonistas de su construcción personal y social, para alcanzar una conciencia de su realidad y su entorno. Por esto, para Giraud, las escuelas deben ser los espacios donde se eduque y se reivindique a los y las estudiantes como sujetos políticos, que sean capaces de hacer lecturas de la realidad para intervenir en la transformación de su vida y del mundo, a partir de su historia, construyéndolo desde los aspectos de posiciones de género, clases sociales y etnia.
Pero esto solo se logrará a través del poder, la resistencia y la acción humana como elementos fundamentales en la lucha por la justicia social. Continuando con Nussbaum, quien argumenta que la escuela puede inculcar actitudes frente a la debilidad y la impotencia que den cuenta de que ser débil no es vergonzoso y de que necesitar a los demás no es indigno de un hombre. A partir de lo anterior, es fundamental enseñar la ética del otro de Levinas, desde la heteronomía, la solicitud, la misericordia, la caridad, la generosidad. Es decir, es preciso abrir los espacios para practicar la intersubjetividad que no se supedita a la clase, etnia, género, religión o condición humana. De esta manera se pueden romper los paradigmas de los estereotipos vinculados a lo femenino y lo masculino, en cuanto a la forma de pensar, de sentir y de actuar, y así manifestar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus necesidades de cualquier índole. Forjarán sujetos que comprendan su humanidad y la del otro. Desde este punto de vista, es importante reconocer que la equidad de género es el reconocimiento tanto de la mujer como del hombre, abriendo un diálogo intersubjetivo sobre las bases de la aceptación de la equidad como diferencia y la afirmación de los dos sexos, para superar las dificultades y los paradigmas que los han distanciado.